Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Versión Reina Valera dice lo siguiente: orad sin cesar. Constantemente tiene que haber una oración. Pero hay otro versículo, el mismo versículo, pero versión NTV, dice: nunca dejen de orar. Y otra versión, traducción lenguaje actual, dice: oren en todo momento, ¿no? Es decir, que tu vida diaria tiene que ser una oración constante, hora a hora, día a día. Obviamente no significa que todo el rato estés necesariamente orando, por así decirlo, sino que tienes que tener una comunión. Es como los amigos, ¿verdad? Con los amigos podemos charlar, comunicarnos, hablar de cosas serias, y a veces no, a veces simplemente tocamos algo oportuno, rápido, ¿verdad? En este momento necesito tu ayuda, y ya. Ese tipo de conversaciones uno las puede tener con Dios, orar en todo tiempo. Y mis estimados, cuando hablamos de oración en nuestra intimidad con Dios, definitivamente tiene que haber entrenamiento constante. Si tú quieres tener un deleite en la oración, si quieres disfrutar orar, tienes que entrenar tu cuerpo. Rodrigo, pongámosle que el día de mañana las maratones, ¿de cuántos son? ¿100 metros de competencia, más o menos? ¿Alguien sabe? 1 kilómetro. Ya, pongámosle que es 1 kilómetro. Obviamente el ganador es el que llega primero, ¿verdad? Rodrigo, el premio son $2,000 y el concurso es de aquí a 2 meses. ¿Qué tienes que hacer a partir de este momento si quisieras ganar esos $3,000? ¿Qué más? Prepararte físicamente. Exactamente, es lo que tienes que hacer. Si tú quieres ganar la medalla de oro y ganarte ese dinero, tienes que entrenarte y capacitarte. La oración es exactamente igual. Cuando tú disfrutas la oración, te deleitas en la oración, te encanta y todo el tiempo estás orando. Y la oración, mis estimados, es una barrera de protección espiritual. Un famoso, en los años 80, predicador llamado Gigi Ávila, no sé si alguien lo conoce, ya falleció hace muchos años atrás, pero Gigi Ávila era muy utilizado por el poder sobrenatural de Dios. Fíjate cómo Dios lo utilizaba. Él llenaba literalmente los estadios de gente enferma, y los inválidos, no sé, los que no podían caminar se levantaban de sus sillas de ruedas, el que no podía ver podía recobrar la vista. Es decir, cosas sorprendentes. Los que tenían caries, dice que ya estaba todo tapado, como si hubiera ido al dentista. Poder sobrenatural de Dios, literal, años 80 evidentemente. Pero uno de los milagros más sorprendentes del pastor Gigi Ávila es de la gente obesa. O sea, gente que estaba así gorda. Ustedes saben que crecemos así, ¿verdad? Hasta los más o menos 19, 20 años. Después crecemos para este lado, ¿verdad? Es así. Así que había muchos gorditos, gente obesa que iba a las cruzadas de Gigi Ávila. Y el pastor decía: ¿dónde están todos los obesos? Vamos a orar en este momento para que ustedes reciban, no sé, se vuelvan flacos en este caso. Y literal, oraba Gigi Ávila y la gente obesa se volvía flaco. O sea, andaban con sus pantalones así, a testificar su testimonio. No he visto ese tipo de milagros con los sanadores de estos últimos años, por ejemplo. Pero Gigi Ávila solía decir lo que él decía que era el secreto de por qué Dios lo utilizaba de esa manera. Él decía: es que ustedes, hermanos, no saben, pero yo antes de esta cruzada de sanidades y milagros, yo oraba 40 días y 40 noches. Ayunaba 40 días y 40 noches. ¿Tú alguna vez te has animado a ayunar? Es decir, no comer, solamente tomar agua 40 días y 40 noches. Si tú un día lo haces, capaz Dios te puede utilizar en ese poder sobrenatural, porque Gigi Ávila fue utilizado de esa manera. Jesús, antes de su ministerio de 3 años de señales y milagros, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, orando constantemente. Y Gigi Ávila tiene un famoso libro titulado La ciencia de la oración. En ese libro es muy bueno, pero más allá del libro, lo que me llama la atención de ese libro es, hay un capítulo netamente dedicado a testimonios, solo testimonios. Y hay muchos testimonios de oración, pero el que más me llamó la atención es de un mercader, un comerciante. A ver, lo tengo acá. Sí, un mercader cristiano de Armenia que llevaba sus mercancías por caravana a través del desierto a un pueblo turco. Básicamente,
Él había nacido en una iglesia cristiana, era, bueno, hijo de familia cristiana, así que toda la vida él sabía que era orar, todos los días oraba. Pero era un mercader, así que fue por ese lado, y en esos lugares por el desierto tenía que pasar para llegar a ciertas ciudades y vender sus comercios. Sin embargo, cuando él llegaba a tal lugar, a veces no llegaba al día siguiente a determinado lugar, así que se quedaba en el desierto. Por obvias razones, en el desierto tenía que dormir, ¿no? Ahí estaba con algunos de sus empleados y podían tomarse el tiempo de dormir. Había bandidos, fíjate lo que dice el testimonio real. Había bandidos que buscaban a Gigi Ávila, a este mercader. Buscaban al mercader para robarle. Ustedes saben que los delincuentes pues, quieren robar a los mercaderes absolutamente todo, dejarlos completamente desnudos, por así decirlo. Así que dijeron, uy, creo que este mercader en cualquier momento se va a estacionar, y cuando se estaciona ahí, pues nos quedamos, esperamos hasta a la 1 de la madrugada y después vamos a asaltarlo. Y obviamente ya a 1 de la madrugada todo el mundo ya está durmiendo, promedio evidentemente. Así que los bandidos salían de las montañas, qué sé yo, en ese pleno desierto, y buscaban, ¿dónde está el mercader? ¿Dónde está el mercader? Así estoy en tal lugar, vamos. Llegaban al lugar y sorprendentemente y sobrenaturalmente, donde el mercader se había estacionado, había una especie de muralla, como una especie de habitación que había aparecido en el medio del desierto. Y obviamente los bandidos decían, pero ¿cómo es? O sea, explíquenme cómo es esto. O sea, se supone que aquí en el desierto no hay nada. Y además, si el mercader lo hubiese construido, se hubiese tardado un buen tiempo, ni siquiera un día. ¿Cómo es que apareció esa muralla, ese cuarto que lo está protegiendo? No tiene sentido. Wow, qué extraño. Bueno, tal vez en el desierto hay casas así. Bueno, no sé. Bueno, mañana lo vamos a asaltar. Todavía le falta mucho camino por recorrer. Al día siguiente, no, igual. Más o menos apuntaron dónde se iba a estacionar. Ya dijeron que creo que aquí se va a estacionar. Así que iban a volver a la noche. Otra vez, 1 de la mañana, van, y otra vez el mercader con sus empleados, otra vez tenía una especie de protección, como una muralla. Y otra vez los bandidos, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que no tiene sentido. ¿Cómo en plenas horas puede tener una casa completamente así construida? No tiene lógica. Ya, pero bueno, tal vez apareció otra vez en el desierto otra casa de esas aras. Bueno, ya, no importa. Mañana seguramente vamos a poder asaltarlo. Al día siguiente, aparece otra vez a la 1 de la mañana el mercader, lejos de ese lugar en el desierto, y tiene otra vez la misma muralla alrededor. Pero a diferencia, mis estimados, a diferencia de las 2 ocasiones anteriores, esa muralla tenía pequeñas grietas, pequeños orificios, agujeros, como si la casa no hubiese estado acabada en su totalidad. Así que los bandidos dijeron, pero a diferencia de las noches anteriores, hay pequeños orificios. A ver, entraremos por ahí. Veremos. Y así que los asaltantes ya no tenían las ganas de, en este caso, asaltar o robar. Tenían la curiosidad de decirle al mercader, ¿cómo es posible de que aparezca una casa de la noche a la mañana para protegerte? Así que lo hicieron despertar. Entraron a la casa por los orificios, despertaron al mercader, y el mercader asustado, ¿pero qué es lo que está pasando? Y le dijeron, mire, estimado mercader, hemos venido aquí nosotros a asaltarlo, pero debido a estas casas que usted aparece cuando ora, necesitamos saber de nuestras dudas salir. ¿Cómo es posible que usted pueda construir todas estas murallas en un par de horas? No tiene sentido. Díganos cómo lo hizo, o en qué estamos mal nosotros, porque vinimos a asaltarlo, pero ahora terminamos con una duda. Queremos la respuesta oficial. El mercader le cuenta el secreto a los bandidos. Le dice, bueno, la verdad es que ni yo sabía que había esta protección, ni yo acabo de darme cuenta. Lo que pasa, dice, es que yo toda mi vida fui cristiano. Así que toda la vida yo oro. Cuando me levanto en las mañanas, busco el rostro de Dios y le pido su bendición y su protección. Y antes de dormirme, también oro, busco su rostro y también le pido su protección. Así que seguramente, como yo pido que Dios me proteja y como oro constantemente a Él, seguramente Él, mientras yo dormía, construía esa base, ese muro espiritual para proteger mi vida de ustedes. Y los bandidos dicen, no, ok, perfecto. Pero ¿por qué hoy, a diferencia de los 2 días anteriores, por qué hoy esta muralla tenía grietas? ¿Por qué tenía grietas a diferencia de las noches pasadas? Y el mercader le dice, lo que pasa es que justo hoy estaba tan cansado de haber trabajado que pues no oré mucho. Oré como el desayuno que oramos, ¿verdad? Señor, gracias por este alimento, amén. Protégeme esta noche, Padre, amén.
Nada más, y seguramente como fue una oración medianamente vaga, por eso seguramente hubo grietas en esa muralla de protección. Dice la historia real que estos bandidos, después de haber escuchado este testimonio de este mercader, aceptaron a Cristo en su corazón. De ser bandidos, por ver cómo Dios podía proteger a un mercader en pleno desierto que buscaba su rostro, dijeron: nosotros queremos ese tipo de Dios. ¿Y cuál es la enseñanza de esta historia real, por cierto, escrita en un libro? Que si tú oras constantemente, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, hay una protección espiritual. Nada te toca, nada te protege. Pero cuando oras a medias, bueno, más o menos, ¿verdad? No tienes una protección muy buena que digamos. Por eso es importante la oración. Muy bien, antes de continuar, vamos a dividir este bando. Este va a ser un bando, ¿de acuerdo? No sé qué se llamará, va a ser un bando. Y como esto es Super Mario, y este otro lado va a ser otro bando, ¿de acuerdo? Así que voy a necesitar un representante. Rodrigo, ¿puedes representarlos a ellos? Ya, pasa aquí adelante. A ver, aquí, ¿quién quiere representar? Una mujer, que represente una mujer. No voy a obligar a nadie, ni voy a nombrar a nadie, pero quiero ver si una mujer se anima a representar. No van a hacer nada por si acaso, solamente pasar al frente, nada más. No, a nadie. Ya, machos alfa. Rodrigo, Pablo, tú representalos a todo este bando. Ni modo, chicas, ustedes no se animaron, no puedo obligarles. Ahí quédate. Bien, vamos a hacer un juego. Piedra, papel o tijera, ¿de acuerdo? El ganador, yo tengo ahorita dos cosas que quiero mostrarles, y el ganador elige la que quiera, ¿de acuerdo? Entonces, piedra, papel o tijera. ¿Les parece bien si sea a la primera o a la tercera? 2 de 3. Ya, 2 de 3. Vamos a contar, mis estimados. A la 1, a las 2 y a las 3. Ha ganado, ya. Una más. A la 1, a las manos atrás, ¿no es manos atrás? 1, 2 y 3. Ya pertenece al mismo tiempo. Sí, mucho te tardas. Es 3, directo. ¿Okay? A la 1, a las 2 y a las 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Oye, han orado, ¿verdad? Ya, otra vez. 1, 2, 3. Ganaste. Muy bien, ok. Ya, quédate ahí. Yo te voy a mostrar dos cosas y tú tienes que elegir la que tú quieras. Por si acaso lo que yo te voy a dar es algo que te sirve, algo que no se puede romper. En este caso, ahí está, esa es. Voy a mostrarte dos cosas. La que tú creas que es más fuerte, que te sirva a ti, la escoges. Y si quieres escoger el otro, también, depende de vos. Pero por ganador, tú eliges lo que yo te voy a mostrar, ¿de acuerdo? Y al equipo perdedor, pues lo que les tocó nomás, ¿de acuerdo? Bueno, no, tampoco orar, pero bueno. A ver. Allá. Tengo aquí algo azul. Y, ¿viste, verdad? ¿Sabes qué es, verdad? Sí. Ok, ahí listo. Y esto has visto. Ya. ¿Cuál de esos dos quieres? Depende de vos. Por lógica, la cuerda. Ok. Él ha elegido la cuerda. Así que, mi estimado, lo que te tocó es esto. No se ríe, no lo voy a mandar a la zona oscura por si acaso. Muy bien. Vuelvan a sus lugares. Ahorita vamos a utilizar lo que les acabo de dar. A ver, mis estimados, acompáñenme, ahora sí, a Lucas capítulo 22, verso 39 al 40. Lucas 22, verso 39 al 40. Jesús, mis estimados, Dios lo utilizaba mucho en poder sobrenatural. Y en cierta ocasión los discípulos le preguntaron a Jesucristo: Maestro, enséñanos a orar. Porque tú oras y obviamente tú tienes, los fariseos oran, pero esos no hacen nada.
tú oras y algo en Dios te utiliza a ti, maestro, ¿verdad? Y obviamente Jesucristo les dio el modelo de oración, ¿verdad? Lo que conocemos como el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos nosotros a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, ¿no? Porque tú eres el reino, el poder y la gloria. Es decir, dio un modelo a seguir, ¿no? Primeramente es que su reino venga, que se cumpla su voluntad, pedir por nuestras peticiones, perdonar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense, Jesús, en el capítulo que les acabo de que lean conmigo, Lucas 22, 39 al 40, voy a leer la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar dijo: oren para que no caigan en tentación. Jesucristo da un secreto. Vas a ser tentado en todo, por si acaso. Dice Hebreos que Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Esa es la diferencia de Jesús con nosotros. Fue tentado absolutamente en todo, pero nunca pecó. Sin embargo, Él dijo: oren para que no entren en tentación, para que no cedas a la tentación. Es decir, la tentación va a estar presente, pero cuando tú oras, hay una fuerza espiritual que te hace fuerte para no ceder a la tentación. Muy bien, excelente. Ahora, vamos al verso 41 al 44. Aprendamos de Jesús una vida de oración. Dice: se alejó de ellos como de una distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo: Padre, si quieres librarme de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No? Y dice que ahí se le apareció un ángel para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a la tierra como gotas de sangre. Ustedes saben que esta fue prácticamente la última oración de Jesús, ¿verdad? Porque lo que iba a pasar ahora siguiente es que era látigos, corona de espinas en su cabeza, sufrimiento, la famosa Vía Crucis, su crucifixión y muerte. Antes de que Jesucristo dijera: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, porque Él no quería sufrir, mis estimados. Él iba a sufrir, Él sintió los látigos, los dolores, los clavos en su cuerpo. Él los sufrió, lo vivió, lo palpó. Él no quería, vino para eso, pero dijo: Padre, si hay alguna forma de que este sufrimiento pase por alto, que se haga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesucristo oró intensamente. ¿Para qué? Para fortalecer su espíritu. Porque ¿qué hubiese pasado si Jesucristo no iba a la cruz? No íbamos a recibir el perdón de nuestros pecados, mis estimados. Así que Él oró. Recuerda eso. Jesucristo oró intensamente una noche, en la madrugada, antes de que vinieran a arrestarlo y posteriormente crucificarlo. Si tú un día vas a pasar por pruebas, porque lo dijo Jesús, ¿verdad? En este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido. Si tú quieres tener esa fuerza espiritual para que nada te tambalee, tienes que orar intensamente. Dice que Jesucristo, cuando oraba, les salían como gotas de sangre, esa desesperación. Señor, no quiero sufrir, pero dame la fuerza para que cuando esté sufriendo esos látigos, que no los merezco, no es mi culpa, es la culpa de otras personas, para que esa fuerza espiritual no me abandone, estoy aquí buscando tu rostro. Y dice que ángeles vinieron. Ok, entonces el mensaje titula 3 niveles. El primer nivel es la oración intensa. ¿Para qué? Para que cuando venga una prueba difícil, nada te tambalee, tengas la fuerza y seguridad de que como Cristo vas a cumplir tu misión cuando oras. Y Jesús oró en la madrugada, dijo: oren para que no entren en tentación. Vamos al segundo nivel de oración. Pedro, mis estimados, se supone que Pedro era el líder de la primera iglesia cristiana en el libro de los Hechos. Más de la mitad del libro de Hechos habla de Pedro, porque él fue el líder de la iglesia cristiana, la cabeza de la iglesia, era la mano derecha, por así decirlo, de Jesús. Pero Pedro estuvo también en el Getsemaní, mis estimados, y oró. Analicemos. Vayan conmigo a Marcos capítulo 14, verso 37 al 40. Jesús
está en el Getsemaní, está orando intensamente, y dice que después, 1 hora después de haber orado, va donde sus discípulos, específicamente a hablar con el líder de los discípulos, con Pedro. Marcos 14, 37 al 41. Dice: luego volvió Jesús y encontró a sus discípulos dormidos. Se supone que los discípulos, Jesús les dijo: por favor, acompáñenme en esta última oración, acompáñenme, quiero orar. Jesús estaba orando 1 hora, termina su oración de pasa de mí esta copa, Padre. Luego regresa, va con sus discípulos, y estos desgraciados estaban roncando. Y dice el pasaje: y le dijo Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No puedes velar conmigo ni siquiera 1 hora? Oren, velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Ese pasaje de el espíritu está dispuesto, la carne es débil, era justamente en el momento donde estaban roncando los discípulos. Su carne les había vencido, espiritualmente estaban débiles, el sueño les ganó. El verso 39. Entonces Jesús les dejó otra vez con la misma oración de antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no mantenían los ojos abiertos. Es decir, los ve roncando. Le dice a Pedro: Pedro, tienes que orar y velar para que no entres en tentación. Se despiertan, Jesús vuelve otra vez a orar 1 hora: Señor, mañana voy a ser crucificado, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Otra vez regresa con los discípulos, otra vez estaban dormidos. Otra vez el líder, Pedro, durmiendo también con los demás discípulos. El verso 41. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: ay, adelante, duerman, descansen, porque obviamente no pueden orar. Pero no, la hora ha llegado, el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Quiero que analicen un momento. Jesús durante 3 horas estuvo orando con intensidad. Nada le estaba tambaleando de su búsqueda de Dios. En esas 3 ocasiones Pedro seguramente oró unos 5 o 10 minutos, pero el sueño lo venció y se quedó roncando el desgraciado, durmiendo. Jesucristo, después de haber orado 3 horas intensas, cumple su misión. A pesar de los látigos, los engaños, fue a la cruz. No dudó de su llamado, aunque le dolió. Pero Pedro, ¿qué fue lo que pasó? Negó a Jesús. Una de las razones por las cuales Pedro llegó a negar a Jesús, porque ¿qué le dijo horas antes a Jesucristo? Cuando le dijo: Pedro, de cierto te digo que hoy voy a morir. Y él dijo: no, Señor, yo aunque hasta la muerte iré contigo. Leamos, si no me creen, Marcos capítulo 14, versos 66 al 72. Dice: mientras tanto Pedro estaba abajo en el patio. Marcos 14, 27 al 31 dice: en el camino Jesús les contó: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de ser levantado de los muertos, iré con ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús le respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, me habrás negado 3 veces. No, exclamó Pedro específicamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Fíjate la promesa que hizo Pedro en su habladuría: Señor, yo nunca te voy a negar. No, yo contigo hasta la muerte. Jesucristo estaba en el Getsemaní orando, tuvo la fuerza espiritual durante 3 horas, cumplió su camino. Pedro, el que le prometió: Señor, yo nunca te negaré, ¿qué fue lo que hizo? Le negó. Y 3 veces. Cuando tú no tienes una oración intensa, terminas negando al Señor. Por eso tienes que orar. Tienes que ser el nivel número 1, no el segundo nivel. Por si acaso, muchos creen que Pedro simplemente negó, ¿verdad? Bueno, negó, dijo que no era su discípulo. Blasfemó, mis estimados. En la última negación dijo una palabrota. Marcos capítulo 14, verso 66. El verso 68 dice: pero Pedro lo negó. No sé de qué hablas. Y salió afuera de la entrada. En ese instante cantó el gallo. Cuando la sirvienta vio a Pedro parado allí, comenzó a decirles a otros: no hay duda que este hombre es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí confrontaron a Pedro y dijeron: seguro que tú eres uno de ellos, porque eres Galileo. Verso 71.
Marcos 14, verso 71. Pedro juró que me caiga una maldición. Imagínate nada más una negación. Que me caiga una maldición si les miento. No conozco a este hombre de qué hablan. Inmediatamente cantó el gallo por segunda vez. Cuando tú no oras intensamente, cuando sabes que tienes que hacerlo, por más que prometas, Señor, yo nunca te negaré, lo vas a negar. Y 3 veces. Y hasta para decir que me caiga una maldición si no le conozco. Imagínate nada más. En la versión Reina Valera, el verso 71 dice: y él comenzó a maldecir y a jurar. Cuando le dijeron, tú eres uno de ellos. No. Y empezó a decir maldiciones. Imagínate, el apóstol Pedro, palabrotas, asteriscos y viboritas, esas cosas que aparecen en los cómics. Así. En la versión NBI dice: él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que habla, se los juro. Imagínate nada más. Versión, traducción lenguaje actual. Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. ¡Auch! Ese, mis estimados, es el segundo nivel de tu oración. Si tú no tienes una oración intensa, vas a terminar negando al Señor. Pero son 3 niveles, ¿verdad? Vamos al tercer nivel. Judas Iscariote, mis estimados. Judas Iscariote no estuvo en el Getsemaní, porque en la Santa Cena dice que Satanás entró en él y se fue a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Cuando tú no oras, ni siquiera niegas al Señor, terminas traicionándolo, vendiendo al maestro por 30 monedas de plata. Ese es el peor, ¿verdad? Porque conocemos el final de Judas Iscariote. Todavía Pedro negó al Señor, pero luego volvió a su camino, recibió el perdón. Pero Judas se ahorcó, acabó con su vida. Nadie lo mató, él se automató. Eso es lo que pasa cuando tú no oras, cuando tú no cuidas tu vida espiritual. Terminas matando tu espíritu hasta lo último y ya no queda nada. Así que yo te animo a que tú hagas crecer fuerza espiritual. Por eso tienes que orar, porque van a venir tentaciones, van a venir problemas, circunstancias difíciles. Pero ahí es donde tú tienes que buscar su rostro. Ahora sí, pasen, mis estimados. Rodrigo y Pablo. Muy bien, búscate, mi estimado, unos 2 compañeros de tu grupo. Y tú igual, a cualquiera. Sí, 2. Aunque sea 1, ya no importa, pero 2 igual. Sí, 2, 3, 2. A cualquiera, ahí está. Ariana y Cielo, si no. Listo. Pasen. Es un momento, no van a hacer nada grave, ni nada que les perturbe. Muy bien. A ver, elegí uno para que vaya en contra de este bando, cualquiera de ellos. Yo te sugiero que elijas al más fuerte. Ella, ya listo, no hay problema. Muy bien. Ok, listo. Tú lo mismo, elegí una representante que vaya en contra del equipo contrario. Ariana, muy bien. Ya. Bueno, ya, este equipo está medio raro. Muy bien. Ya. Cielo, vente para este lado. Katy, a este lado. Vente aquí. Ahí quédate. Muy bien. Lo que tú tienes que hacer, Cielo, el siguiente equipo se va a defender con ese papel higiénico. Va a hacerse una especie de puerta por la cual no tienen que dejar que tú pases. Por si acaso ustedes no se tienen que mover. ¿Ok? Así que compartan el papel como si fuera un hilo. Ajá. La cosa es que ese papel no se tiene que romper cuando ella pase. Por si acaso tú puedes ser lo más agresiva que puedas. No la pueden golpear por si acaso. Ustedes se quedan quietos, agarran su papel y su papel tiene que ser su defensa personal. Ella simplemente va a pasar. No pueden bloquearla. No. Utiliza todo el papel que quieras. Tiene que ser lo más duro posible, porque si ella traspasa,
Si el precinto se rompe. Uy, bueno, ya, no sé, hermano. Lo mismo aquí. Haz como una especie de basera entre los dos, con esa pita, y nada más. Y Katy, tienes que hacer todo lo sobrenatural humanamente para pasar esa línea. Y tu cielo exactamente igual. Acomódense. Utiliza la cantidad que quieras de pita, depende de vos. Ok, muy bien. Mira, ahí está con el papel higiénico. Ya tienen que defenderse, mis estimados. Por si acaso, vuelvo a insistir. No pueden golpear a cielo. No pueden hacer absolutamente nada. ¿Ok? Ya, listo. Agarren, así, de esquina a esquina. De esquina a esquina. Ya, listo. No pueden moverse, no pueden bajar. Ahí tiene que quedarse. Esa es su protección. En todo caso, no suelten el papel higiénico. Pero ella simplemente va a pasar por ahí. ¿Listo? Ni modo. Ese papel. Ya hasta aquí el equipo contra igual. Agarren fuerte. Pero aquí la clave es ¿quién traspasa? A ver, véngase aquí para que el público pueda ver. A ver, vete aquí, Pablo. Excelente, exacto. Ya. Aquí este equipo es como Jesús. Han orado esas 3 horas en el Getsemaní. Están fuertes espiritual. Tienen una pita. Y va a venir la tentación. O el enemigo en este caso. Perdón, solamente es una representación. Y va a querer traspasar su vida espiritual. Adelante, Katy, intenta pasar. Los demás no hagan nada, solamente que ella intente pasar. No por debajo, no. Tienes que sí o sí pasar por la línea, por la cuerda. No puedes abrirla nada. Así como está, tienes que pasar con tu cuerpo. No puedes. ¡Oh! Fíjense, así es, mis estimados. Cuando tú oras intensamente, así eres como esta pita. Estás tan fuerte que aunque la tentación venga, no va a poder hacerte nada. ¿Ok? ¿Se entendió, verdad? Porque Katy no puede hacer nada. O sea, tiene que pasar. No por arriba, no saltando, no. Tiene que traspasar esta cuerda. No va a poder. ¿Sí o no? No puedes. Bueno, este equipo es como Pedro. Ha orado. No es que no, ha orado, pero no lo suficiente, pero ha orado. He orado, pastor, 10 minutos, pero he orado. Y tiene su protección. Ahora va a venir aquí solo representación del enemigo, la tentación, y va a traspasar. Oh, no se pueden mover, no pueden usar sus manos. Pueden tomar su lugar, mis estimados. Sí, siéntense. Eso fue todo. Guarden ese papel para sus lágrimas por no haber orado. ¿Se entendió, verdad? Una dinámica. Hay en mochila, déjamelo. Gracias. Así es, con este ejemplo tan básico, súper sencillo, así es tu vida espiritual. Si quieres ser como Jesús, que absolutamente nada, ninguna tentación te tambalee de tu vida espiritual, tienes que orar intensamente, constantemente, disfrutar la oración, porque se puede, mis estimados. Yo puedo estar horas orando, y no lo digo por presumir, me deleito en la oración y sé que muchos también disfrutamos orar, nos encanta. Hay gente que está 1 minuto y ya no puede. ¿Por qué? Porque no ora, no está acostumbrada a orar, y tienes que orar, disfrutar, encontrar el deleite en la oración, porque si no vas a estar como aquí nuestros amigos, ¿verdad? Con su protección de papel higiénico. He orado, pastor, pero viene la tentación y sin ningún esfuerzo ese papel no sirve, y como Pedro terminas negando a Jesús. Y si no oras, como Judas, terminas traicionando y mueres a nivel espiritual. Póngase de pie, mis estimados, vamos a orar. Efesios capítulo 6 verso 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes. Persistentes en la oración. Lucas 22:40 dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren para que no entren en tentación.
Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17 al 19 dice: oren sin cesar y no apaguéis el espíritu. ¿No quieres que el espíritu se apague? Tienes que orar. Oren sin cesar para que no se apague el espíritu. Si el espíritu se va a apagar es porque tú no estás orando, y la intimidad tiene que ver con oración. Colosenses 4:2: manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Y Salmo 145, verso 18: el Señor está cerca de todos los que le buscan. ¿Quieres estar cerca de Dios? Tienes que buscarlo en oración. Así vas a estar cerca de tu Creador. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, no el que visita. 10 minutos, Padre. El que habita, el que vive en la presencia de Dios, tiene fuerza espiritual. Mis estimados, una de las historias que a mí creo que me hace reflexionar mucho es Génesis capítulo 15. Abraham, mis estimados, era el padre de la fe, iba a ser el padre de la fe. No tenía un hijo. Y en este pasaje dice que él hizo un altar. Dios le dijo: hazme un altar. ¿Quieres un hijo? Hazme un altar. Y dice que cuando él hizo un altar, Génesis 15, dice que vinieron buitres, aves de rapiña, buitres. ¿Por qué vinieron buitres? Dice que él espantaba a los buitres. Los buitres, mis estimados, les gusta la carne muerta. Dice que tenemos que morir a nuestra carne para que viva el espíritu. Cuando tú eres un sacrificio, como dice Romanos 12, tú mueres a tu carne. Tu carne muere. Y las aves de rapiña o los cuervos quieren manchar ese altar, porque el altar, mis estimados, debía estar limpio. Por eso dice que Abraham espantaba a los buitres, porque la carne muerta atrae a los buitres. ¿Sabes qué son esos buitres? Distracciones en tu vida. Tienes que orar, y es difícil, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es más fácil abrir TikTok y ver videos que orar. Ahí es donde tu carne tiene que morir. Dejar que el espíritu fluya. Es más fácil ver tus doramas, ¿verdad? O tus cadramas, o como me dijo una hermana: no es cadramas, pastor JD, es keidramas. Así me dijo. Fuerza espiritual. No dejes que ningún cuervo ensucie la muerte a la carne de tu vida en la oración. Ahí donde estás, vamos a orar. Cierra tus ojos, concéntrate y por un momento reflexiona cómo está tu vida espiritual, cómo está tu oración. ¿Eres como Jesús, que ora constantemente? ¿Eres como Pedro, que ora pero no lo suficiente y estás negando al Señor? ¿O eres como Judas, que ni siquiera ora y terminó traicionando al Maestro y terminó ahorcándose él mismo? Esa es una buena pregunta, de que tú te pongas a reflexionar ahí y digas: ¿cómo está tu vida espiritual? Ora, ahí donde estás, ora, cierra tus ojos y dile: Señor, tú conoces mi corazón, conoces mi mente, conoces mi batalla, mi lucha, Señor. Sabes cómo soy en la oración, Padre. Pídele ahí: Señor, fortaléceme. Quiero ser como Jesús, ese hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiero ser como Él. Quiero aprender a orar, a disfrutar la oración, que aunque venga una prueba terrible en mi vida, orar para que cuando venga esa prueba nada me tambalee, nada me derrumbe. No quiero ser como Pedro, que dice: Señor, yo nunca te negaré, pero por haberse dormido en la oración terminó negando al Maestro. No quiero ser como él. Tampoco quiero ser como Judas, alguien que no ora. Mis estimados, si algo yo les puedo decir con dolor en mi corazón, es que día que yo no oro, día que no oro, no busco sus rostros, es el día donde estoy renegado, estoy frustrado, la paciencia, quiero ahorcar a todo el mundo. Eso es lo que pasa cuando yo no oro. No sé tú cómo es tu vida cuando no oras. Cuando viene un problema, no sabes qué hacer. Porque si algo hacemos las personas que oramos, es que aunque vengan problemas, dificultades, aun cuando estemos cansados, tenemos esa fuerza espiritual. Los pastores no somos robots que no sentimos nada. Como tú, tenemos miedos, tenemos incertidumbres, tenemos frustraciones, tenemos miedos. Nos asusta incluso la vida diaria. ¿Cómo seguimos adelante? Porque oramos todos los días,
Buscamos su rostro de día y de noche, en todo momento, para que Él nos llene de esa fuerza espiritual. Esa es la fuerza que tú necesitas. Dile: Señor, dame hambre y sed de la oración. Dame hambre y sed de la oración. Quiero deleitarme en tu palabra, como el siervo busca ahí por las aguas, Señor. Así brama mi alma, Señor. Así quiero buscar tu rostro cada día. Quiero deleitarme en esa oración. Quiero buscar tu rostro. Si hace tiempo que tú no llevas orando y simplemente vives de la oración de tu pastor, vives de la oración de un líder, mandas tus peticiones al ministerio de intercesión, déjame decirte que no es suficiente. Tú necesitas morir a tu carne. Tú necesitas orar. Tú necesitas realmente buscar el rostro de Dios por sobre todas las cosas. Señor, aquí como jóvenes unánimes, te pedimos que derrames una hambre y sed por tu palabra, una hambre y sed por buscar tu rostro, Señor. Queremos realmente deleitarnos, Señor. Queremos realmente disfrutar, y cuando vengan las situaciones problemáticas, seguir adelante, Padre, a pesar de esos problemas, porque tenemos una fuerza espiritual. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra, mis estimados. Pero ese mayor es el que está en nosotros. Es cuando tú oras y eres dependiente de Dios y lo buscas constantemente, y de esa manera te llenas. Créeme, cuando buscas el rostro de Dios, aunque vengan problemas y tempestades, nada te tambalea, nada te aparta de sus caminos. Jamás vuelves al mundo. Ese es el secreto. Gente que se ha ido al mundo es porque hace años que no ora, no meses, no días, años que no busca el rostro de Dios, y ha muerto a su vida espiritual, que está peor que un incrédulo. Ya no siente nada. Pero si tú eres alguien que busca su rostro, te quebrantas constantemente. El Espíritu Santo te convence de pecado porque estás en comunión constantemente con Él. Eso hace la oración. Eso es el nivel que tú necesitas. El ejemplo de Jesucristo, que oraba de día y de noche, Señor. Padre, te pido que bendigas a cada uno de los jóvenes unánimes, Dios, que tú puedas llenarlos de más hambre y sed de tu palabra, más hambre y sed de la oración. Que realmente hay una desesperación por buscar tu rostro, porque solo de esa manera, Señor, estamos convencidos de que el avivamiento va a estar presente en este lugar. No porque una sola persona ora, sino porque todos buscamos en oración, Dios. Gracias por su vida. Bendícelos, Dios, y protégelos siempre con esa fuerza espiritual que van a necesitar día a día, Dios. Esa es la intimidad con el Padre. Esa es el primer compromiso que tienes que tener, tu intimidad en oración con el Padre. Todos los días, orar en todo tiempo, para que el Espíritu no se apague. En el nombre de Jesús, amén.